al abogado penalista, porque la obtención de resultados procesales es trascendental, o sea, es muy importante, no solo para abogados, sino también para el cliente. Pero no está dentro del alcance de nuestra obligación. Y esto ya es importante tenerlo claro desde el primer momento nosotros y saberlo transmitir también al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente viene con un problema, viene angustiado. Es una relación que en principio se da de manera desigual. Es decir, uno tiene cierta información o ha atravesado varias veces la misma situación, tiene una experiencia y un conocimiento que el cliente no tiene, eso genera angustia, genera ansiedad. Entonces, en esta relación desequilibrada, si se quiere, o desigual del inicio, para que la relación transite por caminos armoniosos, de alguna manera sea exitosa la relación con el cliente de manera independiente del resultado que uno pueda lograr en la causa concreta, me parece que lo que hay que tener en cuenta, o la nota característica de esa relación, es la construcción de confianza. Es decir, nosotros prestamos un servicio basado en la confianza. Y la confianza es algo que se construye, no es algo que viene dado, que de repente está o no está, sino que se construye y uno puede, de alguna manera, buscar construir esa confianza. Por ejemplo, el cliente viene con ansiedad, nosotros tenemos que transmitir serenidad. El cliente viene desinformado, no sabe, por lo general, en qué situación está, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar. Bueno, nosotros tenemos que transmitir información. Entonces me parece que la primera nota clave en esa relación es la construcción de confianza. ¿Cómo se construye la confianza? Siendo claro, simple en las palabras y proveyendo sobre todo de información al cliente. Es decir, si nosotros, sobre todo en las causas penales, no podemos garantizar, digamos, uno lo puede garantizar en los hechos, yo puedo decirle, bueno, yo te prometo que te voy a sacar, pero de alguna manera es eso generar una expectativa de confianza en la otra parte que uno no está obligado a cumplir, ¿no? Entonces me parece que lo primero es confianza, información clara, precisa, y que el cliente cuente con toda la información para que a medida que el proceso vaya transitando no se encuentre con algo de sorpresa o no se encuentre con cuestiones que de repente estaba esperando otra cosa y sucede lo contrario y uno no tiene respuesta frente a eso, ¿no? Entonces, me parece que como primer carácter que nos tenemos que anotar es eso, esta construcción de confianza, sobre todo en la causa penal, y tratar de transmitirle al cliente una cosa son los resultados procesales y otra cosa es la obligación a la que uno se compromete. En este sentido, me parece que también es muy útil repasar algunas cuestiones que tienen que ver con las normas de ética profesional que tiene el Colproba y que de alguna manera construyen el deber al que nosotros nos obligamos. Y repasando las normas podemos ver que nosotros tenemos un deber de buena fe o de veracidad con el cliente, y vemos cómo esto también construye la confianza o tiende a construir confianza. Por otro lado, también tenemos, como interesante me parece también ponerlo sobre la mesa, el deber del secreto profesional. Es decir, el secreto profesional es un secreto, es una obligación de carácter absoluta, ¿no? Nosotros, en ese sentido, también hace a la defensa de nuestro cliente el secreto profesional, conocer la extensión del secreto profesional y en qué medida esto nosotros lo tenemos que tener en claro y transmitírselo al cliente. Por otro lado, también tenemos la obligación de realizar todo lo que está dentro de la, es decir, realizar todos los recursos dentro del marco de la ley. El límite es la ley. Todo lo que está por fuera de la ley no estamos obligados a hacerlo. Todo lo que está por dentro de la ley estamos obligados a hacerlo para representar de manera eficaz los intereses de nuestro cliente. Y acá hay un límite importante, o por lo menos particular, que si bien nosotros nos tenemos que comprometer, digamos, la obligación incluye, el alcance de la obligación incluye ese compromiso a defender los intereses del cliente de manera eficaz, utilizando todos los recursos que nos permite la ley, el límite es nuestra conciencia. Es decir, nosotros no nos manejamos en función de los intereses del cliente, uno lo representa y los tiene que representar de manera diligente, pero el límite es la conciencia de uno. Y esto está también, digamos, tenemos la justificación dentro de nuestras normas de ética profesional. En el momento en que nosotros tenemos una objeción de conciencia, podemos plantearla y de esta manera poner un límite a esta cuestión. Entonces me parece que en principio es construcción de confianza, información, ser claro,
simple, muchas veces el lenguaje jurídico, la manera en que hablamos o nosotros pasamos por alto muchas cuestiones que en realidad no son claras para el que no está acostumbrado a atravesar por este tipo de situaciones. Entonces me parece que tener todo el tiempo presente la forma de comunicar y de comunicar las cosas de manera simple, clara, en el lenguaje ordinario, va a construir esa relación de confianza que nos va a permitir después transitar exitosamente la relación con el cliente, más allá de que se consiga o que no se consiga el resultado procesal, que para un abogado penalista es muy importante. Y eso también hay que transmitirlo. Pero no está dentro del alcance de nuestra obligación y nosotros no podemos comprometer a realizar algo que no depende enteramente de nuestra voluntad, es decir, de nuestros medios. Esto es importante que el cliente lo sepa, porque muchas veces se da en la práctica que el cliente viene con una expectativa de un resultado concreto, uno, por tratar de captar el cliente o por tener el asunto, ya sea por interés profesional, económico o lo que sea, no es del todo claro en ese sentido, y luego suceden distintos conflictos a lo largo de la relación que se podrían haber evitado en la medida que uno sea claro y preciso en su relación con el cliente. El segundo punto importante en la relación con el cliente, antes de asumir la defensa, que a todos nos va a importar, es el tema de honorarios, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Qué le cobro? ¿Qué no le cobro? ¿Cuándo le cobro? Bueno, en principio nosotros tenemos la ley 14.967, que es una nueva ley, la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires, que está muy buena porque fija honorarios mínimos y los fija en una unidad, que es el uso arancelario, que de alguna manera nos protege de la depreciación del peso. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de la provincia va actualizando ese valor, entonces nosotros podemos presupuestar nuestras defensas en IUS arancelarios y de esa manera nos vamos blindando de la depreciación de la moneda. Otra cuestión también que se da mucho en la práctica y sobre todo en este fuero es que muchas veces se presupuestan honorarios en moneda extranjera, es decir, en dólares. Esta es otra manera de cubrirse la depreciación. Esto también es perfectamente legítimo, realizar un convenio de honorarios en moneda extranjera, lo que reduce drásticamente obviamente es el público o el cliente que puede llegar a pagar en dólares, pero también se hace bastante como manera de cubrirse por la depreciación de la moneda. Y acá lo que a mí me parece importante es, al momento de presupuestar una causa, ¿cómo la presupuesto? Bueno, para presupuestar algo primero lo tengo que conocer. Es lo mismo que un médico diagnostique sin ver el enfermo. Entonces, lo primero que hay que hacer es decirle, bueno, mira, te viene a ver o el investigado o los familiares si el imputado está prendido. Entonces, lo primero que tiene que hacer antes de presupuestar es tomar contacto con la causa. Esto también transmite seguridad y confianza a la otra persona, ¿no? Es decir, bueno, una vez que yo tome contacto con la causa, vea en qué estado, cuál es la situación procesal, cuál es el escenario posible, yo voy a tener un panorama concreto de cuál es el trabajo que tengo que hacer y en función de eso presupuestártelo. Entonces, para no perder, decir, bueno, yo hago todo este trabajo y finalmente no me contratan, lo que se puede hacer perfectamente es decirle, yo te cobro por presupuestarte la causa, te cobro algo por presupuestarte la causa, y en definitiva, si vos me contratás, eso que yo te cobro después se computa para los honorarios. Uno puede presupuestar, por ejemplo, te puedo presupuestar resolverte la situación procesal y después otro honorario por la defensa de fondo. Esta es una manera. Otra manera es decirle, bueno, te presupuesto por toda la instrucción penal preparatoria, es decir, hasta que se clausure la investigación. Después, si tenemos que ir a juicio oral, son otros honorarios. Otra posibilidad es, yo te presupuesto por toda la investigación penal preparatoria, luego si tenemos alguna salida alternativa que nos evite el juicio oral, se activa un honorario extra. Es decir, tener todo esto planeado desde el inicio, lo que genera son reglas claras, nuevamente confianza e información de las dos partes que equilibra de alguna manera esa relación que ya comienza desequilibrada. Bien. Obviamente que va a haber momentos en que uno, y esto tiene que ver con la posibilidad de acceder a la causa. ¿Cómo accedo a la causa si todavía no estoy presentado como abogado, no me propusieron como defensor? El código nos otorga el derecho como abogados defensores de examinar las actuaciones 3 días antes de aceptar el cargo. Lo que exige es que tenga la propuesta de defensor. En la práctica esto no es así. A cualquier dependencia que uno va, puede acercarse directamente a mesa central y decirle, mire, se comunicaron los familiares de fulanito de tal, o se comunicó el señor fulanito de tal, para contratar mis servicios profesionales, me gustaría ver la causa, de manera de yo poder presupuestar mis honorarios. En el 100% de las dependencias del Departamento Judicial de Mar del Plata, al menos, no hay ningún problema
en que uno haga eso y le dan la vista. Incluso ahora, en tiempos de COVID, en donde la generalización de las presentaciones electrónicas, incluso hay dependencias que ya no aceptan más el papel, mandando una presentación electrónica pidiendo la vista de la causa, justificando que se han contactado familiares o que lo ha contactado el investigado concretamente, le pueden dar una vista virtual por 48 horas o una vista temporaria, de manera que uno tenga acceso a ver de qué se trata la causa y en función de eso poder presupuestarlo y a partir de ahí decidir si se accede o no accede. Acá hay dos escenarios posibles que cambiarían un poco la manera de actuar. Una más inmediata y más urgente si el cliente está prendido. Si el cliente está prendido y se contactan los familiares, bueno, hay que tomar contacto con la causa y después, si el cliente está prendido en la alcaldía de tribunales, que es generalmente lo que pasa, después bajar a la alcaldía de tribunales, hablar con nuestro cliente ya con la información, o con el potencial cliente ya con la información de lo que sucede en la causa. La reunión, el contacto de los familiares nos habilita a nosotros a ir a la fiscalía, presentarnos, pedir ver la causa y en función de eso bajar a la alcaldía en el subsuelo de tribunales y tener la entrevista con el potencial cliente. Esta es otra cosa importante que hay que tener en cuenta, sobre todo para manejar bien la práctica, porque ese va a ser el primer contacto con la fiscalía y con la funcionaria o funcionario que esté encargado de la causa. Es importante presentarse, decirle, mire, yo posiblemente vaya a intervenir en esta causa, dejar el teléfono, generar una relación informal que trascienda la relación formal del papel o del expediente. Esto nos va a permitir resolver muchas veces cuestiones que se dan en la práctica que de otra manera serían más dificultosas o por ahí imposibles, ¿no? Entonces uno va, se presenta en la causa, se presenta con la despachante o el despachante que va a estar encargado de esa causa y ve la causa y le pide que llamen a la alcaldía, o sea, al subsuelo, y que hablen con los agentes de policía para que le permitan a uno entrevistarse de manera cómoda con su potencial cliente. Acá hay que tener además en cuenta cuando uno va a hablar en este tipo de contextos, la diferencia también que se genera de posiciones entre el cliente que está aprendido y nosotros. Y hay cuestiones de tacto, o si se quiere, de manejo con el cliente que pueden descomprimir un poco esa situación que al principio aparece bastante tirante, ¿no? Porque uno está ahí en el calabozo, se abre la puerta, están los policías, lo traen esposado. Entonces, bueno, actitudes como pedirle por favor a la policía que le saquen las esposas para mantener la entrevista, preguntarle cómo está, si necesita ropa, si necesita cigarrillos, si necesita comida, lo que sea. Digamos, tratar de ir descomprimiendo una situación que en principio es una situación complicada, en el sentido de que hay una tensión latente detrás, que uno está acostumbrado y la vive naturalmente, pero la otra persona no. Entonces, y además ese tipo de actitudes contribuyen también a generar una relación de confianza entre las dos partes. Y ahí obviamente uno hace la devolución, le explica, hablé con la familia, hablé con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con el que sea, le hace una devolución oral, no va a poder hacer un presupuesto por escrito ahí en ese momento, pero le hace una devolución oral de la situación, más o menos de un panorama de la situación en la que él se encuentra, cuáles son los escenarios posibles a los que él se va a enfrentar, muy a grandes rasgos, de manera de que él cuente con la información concreta, porque uno cuando está detenido tiene mucha ansiedad, mucha urgencia de recuperar su libertad lo antes posible. La única manera de compensar esa situación es proveyendo información. La única manera que la persona se va a sentir un poco más tranquilo es si uno le da información. Nunca prometer cosas que no puede cumplir. Ahí uno le hace la devolución, pasa sus honorarios de manera oral, que ya se los puede haber adelantado a la familia, y entonces ahí sí decidirá esa persona si lo contrata o no lo contrata, o incluso puede hacerlo de forma posterior. Y la otra situación es cuando lo viene a ver alguien que lo notificaron del artículo 60, por ejemplo, que es cualquier persona que está siendo investigada, uno de los primeros actos donde se entera que está siendo investigada en una causa penal es la notificación del artículo 60. Acá hay mucha menos urgencia, entonces uno puede ir a la dependencia con mayor tranquilidad, puede ver la causa, puede hacer un presupuesto por escrito con más detalle y demás, hasta incluso puede también decirle, mirá, va a analizar si es conveniente presentarse directamente o no,
independientemente de que uno ya lo empiece a asesorar a construir esa defensa, ¿no? Estas serían las dos situaciones que llegarían hasta el punto inmediatamente anterior a aceptar o no la eventual propuesta de defensa. Y con esto, Mariana, termino en este momento para que vos des un poco la mirada del lado de la víctima. Del lado de la víctima. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todes? Yo también ejerzo de manera particular en un estudio jurídico. Defendemos imputados y también ejercemos la representación de la víctima. Entonces mi idea era por ahí transmitirles en esta charla mi experiencia cuando tengo que atender a una víctima en particular. Ahí ya la cuestión, al menos, pareciera que no tengo tanto apuro porque la víctima, digamos, no está presa o no tiene un familiar detenido que necesita que actuemos ya, así que en principio uno puede estar más tranquilo en cuanto a la estrategia. Lo que sucede con las víctimas, y esto es una realidad, es que pareciera, bueno, es el lado más correcto, lo voy a ganar porque estoy del lado de la justicia. Sucede que muchas veces la carga emocional que le trae a la consulta particular del abogado es muy fuerte y no todos estamos preparados a veces para recibir testimonios de abusos sexuales, de torturas, de pérdida de un familiar de manera violenta. Así que lo que ocurre con el tratamiento hacia la víctima también requiere de un tacto especial por parte del abogado, de una escucha activa, si se quiere, de ese relato, para justamente en la estrategia ver hasta dónde podemos ofrecer, hasta qué punto les podemos dar una solución que de cierta manera sea reparadora y sea lo que está buscando en ese momento esa persona, sin prometerles, como decía el doctor Arriola, resultados o que de esta manera vamos a tener una venganza o la justicia que normalmente estas personas pretenden, ¿no? Hay que analizar la situación. Y cada caso va a ser un mundo y va a ser, hay que ver de qué manera se lleva adelante. Pero bueno, para mí la víctima en sí es un cliente complejo, porque la víctima, imagínense que está en un lugar que no quiere estar, que está injustamente teniendo que contratar los servicios de un abogado porque o perdió un familiar o sufrió un daño en su persona, así que digamos que la relación es más tensa, si se quiere, si yo la comparo por ahí con atender a un imputado, que verdaderamente muchas veces te ven como su salvación. La víctima por ahí está en otra situación. Entonces, bueno, hay que tener tacto y saber si uno está preparado con esa carga emocional con que viene la víctima para llevar adelante y ofrecerle un buen resultado con nuestra labor. Entonces, dentro de las cosas que explicaba el doctor Arriola, es importante informarle cuáles son las posibilidades de éxito, cuáles son los posibles resultados a los que nos podemos enfrentar, la duración del proceso, que quieras o no, 2 años para uno puede parecer poco, para otros mucho, pero nadie va a resolver las cuestiones de manera inmediata como pretende la víctima. Entonces, dar la información es lo principal en diagnóstico de situación, la información del paso a paso del proceso, porque no tiene por qué conocer cuál es el proceso penal, y esto además, dar la información cierta, verdaderamente uno se da cuenta con la experiencia de que nos quita después a nosotros mucho trabajo de si yo te estoy prometiendo algo imposible o te prometo cosas que no son ciertas, después la crítica o el rechazo va a ser más grande. Entonces, cuanto más sinceros seamos, esto a modo de consejo, después menos reproches vamos a tener, y porque yo te avisé que podía suceder o que no, y así que me parece que ser sincero de entrada es lo mejor que nos puede pasar con cualquier cliente. Bien. El rol de la víctima ha cambiado el paradigma, y la realidad es que lo que en un principio, que el conflicto penal estaba confiscado por el Estado, con el tiempo la víctima ha tenido cada vez un rol más protagónico en el proceso penal,
que si bien los derechos de las víctimas ya estaban reconocidos en todas las convenciones internacionales de derechos humanos que todos conocemos, la realidad es que, por lo menos la situación en Argentina, estos derechos se empiezan a operativizar o se ven más reflejados con la sanción en el año 2017 de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, donde se empiezan a haber modificaciones en los códigos de procedimiento y ya les digo, tienen una mayor intervención en el proceso. Lamentablemente muchas de esos derechos que se le están reconociendo a la víctima dentro del proceso penal son en detrimento de las garantías del imputado, para lo cual sabemos que justamente el imputado, al ser el eslabón más débil dentro del proceso penal, donde hay todo un poder punitivo enfocado hacia el imputado, estas garantías hacen de barrera a ese poder punitivo, y si nosotros permitimos que la víctima tenga más derechos, la verdad no me gustaría que alguna vez nos imputen falsamente un delito, porque es terrible lo que está pasando y esto se convertiría en un Estado autoritario y no de derecho. Pero bueno, en fin, la realidad es que hoy en día a la víctima se le reconocen cada vez más derechos. Pero estos derechos, por más que se le reconozcan, voy a serles sinceros, en la práctica, si no tienen un abogado que conozca el proceso, cuándo pueden ejercer ese derecho, los represente eficazmente, no los van a poder ejercer, aun cuando la ley les garantice el acceso a la justicia, ¿no? A las víctimas. Y hoy en día la realidad es que el servicio de jurídico gratuito, si se quiere, para las víctimas, tampoco es un servicio eficiente. Saben que en el Colegio de Abogados está el consultorio jurídico gratuito, pero bueno, la realidad es que la demanda es mucho mayor y inclusive eso no reconoce que no haya que pagar todos los impuestos del expediente, tasa, bono. Entonces, en definitiva, la víctima, si quiere presentarse en el expediente, es todo un trámite oneroso y lamentablemente si sos víctima, pero con suerte para nosotros, van a necesitar de un asesoramiento jurídico. La víctima puede ser que ya los venga a ver con una denuncia iniciada en la comisaría. Las denuncias ustedes saben que las pueden radicar en la comisaría del domicilio o en una fiscalía, o también pueden acercarse al estudio para que se las redactemos nosotros. El abogado en ese caso, o la abogada, patrocinamos la denuncia, la escribimos, obviamente la redactamos, ofrecemos la prueba, todo por escrito, y nosotros la tenemos que presentar en Fiscalía General. También con el tema de la pandemia se puede mandar de manera electrónica por mail. Una vez que la denuncia ingresa en Fiscalía General, de acuerdo con las fiscalías que están de turno, se le asigna a una fiscalía en particular, o también según la materia de la denuncia, hay fiscalías por materia. Está la de delitos económicos, la de entraderas y demás. Entonces, la misma Fiscalía General ya asigna a la fiscalía correspondiente, que es la que va a llevar todo adelante la investigación. Cuando queda radicada en esa fiscalía, se le asigna obviamente un número de IPP, y ahí ya estamos en condiciones, si nos vamos a presentar como abogados, como particulares damnificados de la víctima en lo que sería provincia, o como querellantes en la justicia federal. Saben que el rol de particular damnificado puede ser ejercido ya sea mediante poder o con el mismo patrocinio letrado. Esto le va a permitir a la víctima que el abogado actúe en la causa, haga impugnaciones, participe de la producción de pruebas, que si bien son, ya le digo, derechos que ya tenía la víctima, de esta manera lo va a poder ejercer concretamente en el expediente, teniendo un abogado que conoce el proceso y está presentado como tal. También es importante que ustedes sepan que este poder que normalmente uno piensa que se hace por escritura pública, siempre poder especial hablamos, ¿no? Poder especial para que el abogado o la abogada actúe en tal causa. Por eso es importante que ya tenga una designación de número de causa y de expediente en una fiscalía concreta. Es importante que sepan que también se puede hacer por simple carta poder. ¿Qué es esto? Me ahorro lo que son el gasto de la escritura pública ante escribano, y hago una carta poder que se certifican las firmas en el juzgado de garantías que también interviene. Entonces, estas son las
digamos, 3 formas de presentarse como particular damnificado: con patrocinio letrado, con carta poder o con poder ante escritura pública. Bien. Otra cosa importante, ¿qué es lo que va a suceder luego? Yo ya me entrevisté con la víctima, la asesoré, preparamos la denuncia, la presentamos donde corresponde. Lo próximo va a ser que esta persona denunciante ratifique la denuncia ante el fiscal de la causa. Y acá también es muy importante el servicio que nosotros prestemos en cuanto al asesoramiento, a qué es lo importante, qué es lo central de esa declaración que le va a servir al fiscal para investigar, qué pruebas yo le tengo que ofrecer para validar mi relato y que además sean relevantes, porque muchas veces vemos que la víctima viene con un montón de información, quiere contar toda su historia y por ahí desconoce aquellos extremos de su declaración que van a ser los fundamentales para que la investigación avance. Entonces, es parte de nuestro trabajo asesorarlo, muchas veces contenerlo, para que la declaración sea lo más precisa y exacta y contundente posible para que la causa avance. Además, las víctimas de delito, ustedes comprenderán que todo este dolor que atraviesan no es bueno que lo reiteren con reiteradas declaraciones o reiteradas intervenciones en el proceso. Así que creo que forma parte de, si se quiere, el buen servicio que podemos prestar nosotros como abogados, es que esa declaración sea tan contundente que lo tenga que hacer una vez y nunca más. Y de esta manera garantizar esta mínima molestia que se le debe garantizar a las víctimas y de garantizar el trato digno que también merecen. Hay determinadas declaraciones que por la gravedad de lo que están manifestando, o porque son menores de edad, o porque son personas vulnerables, se toman como anticipo extraordinario de prueba. ¿A qué me refiero? A que esa declaración va a ser grabada mediante un sistema, por ejemplo, de cámara Gesell, y de la misma manera que fue prestada esta grabación y que fue realizada la grabación, va a ser presentada posteriormente en un eventual debate oral. Entonces no se somete a la víctima a que vuelva a tener que hacer su declaración. Y se protege justamente de lo que sería esta victimización secundaria o la revictimización, que es todo el daño que le produce a la persona víctima de un delito, la incidencia del proceso y tener que volver a relatar ante varias personas lo que le sucedió. Entonces, eso es muy importante, tratar de que con esta ratificación de la denuncia o esta primera vez que la víctima va a hacer la declaración en la justicia, sea de una vez y para siempre. Los de las víctimas de trata de personas también, cuando declaran por única vez, en cámara Gesell, se reserva su identidad. Los abogados no podemos intervenir en esa declaración, solamente se acompañan pliego de preguntas previamente y se las hacen los psicólogos que lleven adelante la testimonial. Por eso digo, parece en principio que la labor, como uno está del lado de la justicia y va a ser todo más sencillo, pero verdaderamente ser abogado de víctima implica un compromiso importante desde lo emocional y desde lo que estar seguros de lo que uno está haciendo para tratar de verdaderamente brindarle una posibilidad reparadora, si se quiere, con nuestra labor y no generarle ni molestias ni falsas expectativas. Por eso lo que decía importante Arriola de la confianza y de generar un vínculo sano y cierto y verdadero en el sentido de decirle lo que de verdad puede suceder o no en la causa. Hasta acá mi parte de ratificación de denuncia. No sé quién continúa. Ok, creo que me toca a mí. Bueno, entonces volvemos al momento en donde nosotros estamos haciendo esa devolución del primer contacto con la causa, ya sea al cliente que está aprendido o al cliente que nos viene a ver al estudio con la notificación del artículo 60. Este momento del presupuesto y de esta devolución es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, acá hay que tener equilibrio. La realidad es que uno quiere captar el cliente, quiere tener el asunto, no solo por lo que significa como aliciente profesional, sino además también por lo que significa económicamente. Pero también, de nuevo, tiene que equilibrar con los deberes de veracidad y buena fe que tiene que manejarse para con su cliente. Entonces, es muy importante la transmisión de información de manera global, concreta, clara y precisa para que la otra persona pueda tomar la decisión. Y en este punto algo de
más que nada de la práctica también, sobre todo cuando el cliente está aprendido, muchas veces comentarios de propios compañeros aprendidos también, o comentarios de la propia policía, le pueden generar mucha ansiedad e inseguridad, e incluso también le pueden determinar en su elección de su abogado de confianza. Esto hay que adelantárselo al cliente, hay que decirle, mirá, en esta situación en la que vos estás, es común que sucedan este tipo de cosas. De manera que si le suceden, él de alguna manera se tranquiliza porque uno ya se lo adelantó. De nuevo, la transmisión de información y el generar confianza. Bueno, muy bien. Entonces, supongamos que presupuestamos la causa, nos aceptan el presupuesto, nos proponen como defensor. Una vez que nosotros aceptamos el cargo de defensor, es un cargo obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que implica la responsabilidad de seguir la defensa hasta el final. Incluso si nosotros hacemos abandono de la defensa, podemos ser susceptibles de diferentes sanciones que van desde la multa, desplazo de la causa y comunicación al colegio, hasta también incluso pueden ir distintas comunicaciones a fiscalía, por ejemplo, si es que hubo alguna noticia de la posible comisión de algún delito en el medio. Lo importante es que la aceptación del cargo de abogado implica la asunción de responsabilidad de llevar hasta el final los intereses de nuestro cliente. Y acá hay otra cosa que también hay que tener en cuenta, sobre todo ahora. Una vez que nosotros aceptamos el cargo y tenemos acceso a la causa, lo que sucede ahora es que la causa, el expediente, termina siendo mixto entre electrónico, entre digital y papel. Esto no va a generar algún tipo de problema a nosotros o va a tener consecuencias prácticas en la defensa. Ya lo vamos a ver en algún otro momento concreto. Pero bueno, también hay que tenerlo presente, porque en este momento de transición, donde algunas dependencias ya directamente no aceptan ningún papel, otras dependencias aceptan algunos, otros no, bueno, también hay que tenerlo presente en la cabeza, es decir, de qué manera yo puedo tener acceso a la causa de manera global para poder tener todas las herramientas y construir una defensa eficiente. Bien, aceptamos el cargo. Primer contacto con la IPP, con la causa, ya sea digital o en papel. Y acá a mí me gusta pensar en dos verbos, ¿no? que van a definir la actuación profesional o la defensa durante todo el proceso. Predecir y convencer. Predecir y convencer. Primer contacto con la causa. Veo las actuaciones de la policía y seguramente las primeras diligencias de la fiscalía. Eso me va a servir a mí para empezar a predecir cuál es la teoría del caso de la fiscalía, por dónde quiere ir, qué es lo que está pensando. Esa va a ser mi actividad en función de la fiscalía. ¿A dónde quiere atacar? ¿Qué pruebas quiere producir y por qué? Mi actividad va a ser de predicción. ¿Por qué? Porque esto, junto con la versión de los hechos que me da mi defendido, mi asistido, me permite construir mi teoría del caso de manera mucho más eficiente e ir advirtiendo o identificando cuáles son las fortalezas y las debilidades de la teoría del caso de la fiscalía. Por eso es importante, es como una regla que yo me memorizo, pero es importante la actividad de predecir, anticiparme qué es lo que está pensando la fiscalía y a dónde quiere ir, y convencer, es decir, en función de eso, generar los argumentos, los elementos de prueba suficientes para que nuestro relato sea más convincente. Y acá es otra cosa que hay que tener presente también ya desde el vamos. Nosotros no necesitamos generar un grado de certeza igual al de la fiscalía. La fiscalía tiene que generar un grado de certeza de culpabilidad. A nosotros nos alcanza con la duda razonable, con plantear una hipótesis de una mejor explicación alternativa, es decir, una inferencia a una mejor explicación alternativa, o incluso también plantear la insuficiencia probatoria. Por eso está bueno, ya desde el arranque, plantearse objetivos de máxima y de mínima. Los objetivos de máxima, obviamente, se van a ir desgastando al principio, pero después nos quedan los objetivos de mínima. Siempre manejándonos con esta proyección, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Duda razonable, proveer introducir una explicación alternativa. No necesitamos probar que eso sucedió, simplemente inferir una explicación alternativa, y con eso construir una duda razonable, o si no directamente atacar la insuficiencia probatoria. Ya desde el inicio es importante tener esto en la cabeza. Y también otra cosa que desde el inicio es muy importante en términos de teoría del caso, la defensa, es
ir de alguna manera complementando las estrategias de resolver la situación procesal del cliente y la defensa de fondo, que son dos cuestiones que pueden transitar por carriles diferentes, ya las vamos a ver cuando hablemos ahora de exhibición de prisión y de excarcelación, y lo que es la defensa de fondo, es decir, discutir la responsabilidad de nuestro cliente en los hechos que se están investigando, pero que se interrelacionan todo el tiempo. Desde la decisión más temprana de hacerlo declarar o no hacerlo declarar, tiene repercusiones no solo en la situación procesal de nuestro cliente, sino también en la defensa de fondo. Bueno, con esto en la cabeza, entonces, pensemos en la situación de un asistido que no está detenido. El código nos da herramientas, desde la estrategia de defensa, de hacerlo declarar incluso antes de la declaración en los términos del artículo 308, es decir, incluso antes de que a él le imputen un delito específico y que le lean la prueba y los cargos en su contra. ¿Cómo podemos hacer eso? De dos maneras, básicamente. Podemos presentarnos espontáneamente en la Fiscalía y pedir declarar en función de lo que dice el artículo 162, y pedir que se nos cite a declarar o formular un descargo por escrito, o también el artículo 308 en su párrafo quinto permite las declaraciones informativas, que suceden cuando no existe el grado de sospecha suficiente sobre nuestro asistido para que lo citen en términos del 308, pero yo puedo ir y declarar de forma informativa. ¿Cuál es el truco acá? Que quien decide si nuestro asistido declara o no declara de manera informativa es el fiscal. Yo puedo pedir que me cite, pero si el fiscal no quiere, no me va a citar. ¿Y qué va a hacer? Naturalmente, el fiscal, ¿qué pretende hacer? Yo reúno toda la prueba. Cuando tengo prueba, cuando estoy seguro de lo que tengo prueba, te llamo, te siento y te pido las explicaciones. La ventaja estratégica de adelantarse a eso, incluso cuando no tenga cabida procesalmente. A ver si se entiende. Incluso cuando yo meta un escrito con un descargo y acompañando documentación, y del otro lado la fiscalía me saque un despacho diciendo, mire, lo que usted está haciendo no tiene cabida en el código procesal, yo ya interpuse o de alguna manera puse la versión de mi cliente sobre la mesa. Y cuando tenga que resolver el juez de garantías alguna situación procesal o cuando tenga que resolver alguna medida de prueba invasiva, no va a ser solo la versión de la Fiscalía, sino que ya va a estar la nuestra, incluso antes del artículo 308. Por eso también es importante pensar en términos de estrategia, aunque me traten, entre comillas, aunque me traten de burro en la Fiscalía porque presento un descargo con documentación, esto, lo otro, y me digan, esto no tiene cabida procesalmente, estratégicamente yo ya cumplí mi objetivo. Entonces, esto pensando obviamente en un cliente que está en libertad. El cliente que está detenido, aprendido, le van a tomar declaración en los términos del artículo 308 en el plazo de 24 horas desde su aprehensión. Y acá la pregunta entonces es, bueno, ¿conviene que declare o no conviene que declare? En principio, si uno tiene acceso más o menos a un plano global y no hay medidas de prueba pendientes de producción demasiado relevantes y uno puede aportar alguna versión ya, es recomendable, por lo menos así es lo que creo yo, es recomendable la declaración porque permite desde el vamos una explicación alternativa a los hechos. Y ya no es una sola versión, sino son dos relatos contrapuestos desde el vamos. Y esto también, esto para la defensa de fondo, y esto también pensándolo para la situación procesal, porque cuando veamos excarcelación, una de las pautas que da el artículo 148 para decidir sobre su situación procesal es el comportamiento del imputado durante el proceso. Si el imputado adopta una actitud proactiva con el proceso, hablando, aportando información y dando su versión de los hechos, es distinto, lo puede utilizar como argumento también en su situación procesal, ¿no? Entonces, la decisión respecto de declarar o no es una decisión de suma importancia que tiene que ver mucho con la estrategia y con la teoría del caso que uno haya asumido desde el principio. ¿Qué puede suceder? ¿Cuál sería la otra hipótesis? Y que yo no tenga toda la data de la causa, porque la fiscalía me retasee información, porque haya medidas de prueba que están siendo practicadas y que yo no conozca, o porque haya... Bueno, en ese caso, quizás lo más conveniente sería no declarar y en todo caso hacer uso de el 317 que permite las declaraciones del imputado luego del 308. ¿no? Entonces, estas serían más o menos las dos hipótesis con las que nos vamos a encontrar al momento de la declaración en los términos del artículo 308. También tiene mucha importancia este acto en la situación procesal de nuestro asistido, ¿no? Porque
apenas termine de declarar, la Fiscalía va a decidir si convierte o no convierte la aprehensión en detención. Si puede pedirle al juzgado de garantías la conversión de esa aprehensión en detención o puede darle la libertad directamente a nuestro asistido. Y acá también es importante la actuación del abogado defensor, porque por lo general es un paso casi automático aprendido, conversión, sacan los despachos casi en formato y vamos a discutir la excarcelación a los 5 días. Bueno, no, hay un montón para hacer en este punto en particular. Sobre todo, primero, hay que chequear los requisitos objetivos del artículo 151. Si los delitos que se imputan en su término medio no superan los 3 años de prisión, es decir, si es posible, con un pronóstico razonable, que nuestro asistido, en el peor de los casos, tenga una pena de ejecución en suspenso, hay argumento suficiente para oponerse a la aprehensión oponerse a la conversión de la aprehensión en detención con argumentos fuertes, ¿no? Porque ¿por qué entonces va a quedar detenido una persona 5 días si después lo vamos a excarcelar porque ya sabemos que va a tener la posibilidad de, en el peor de los casos, tener una sentencia de ejecución en suspenso? Bueno, estos son argumentos de peso que ya se pueden plantear en esta instancia. ¿Cuándo se pueden plantear? Hay 2 maneras de hacerlo. O en el acta del 308, es decir, cuando está declarando. Lo que pasa es que muchas veces las fiscalías son reacias y no les gusta que el abogado defensor haga este tipo de planteos y que queda sentado en el acta y te dice vaya y dígalo en el juzgado de garantías. Entonces, cuando salimos de la declaración del 308, hay que irse al juzgado de garantías, hay que pedir hablar con la funcionaria o funcionario que esté encargado de la causa y decirle, mire, yo me voy a oponer a la conversión de la detención que va a solicitar el fiscal, si es que el fiscal la va a solicitar. Eso también es otra de las cuestiones y las ventajas que nos da tener una relación informal más allá del papel con la Fiscalía, porque la Fiscalía obviamente es muy posible que te adelante ya en la audiencia del 308 y que se lo adelante a tu asistido, que va a pedir la conversión de la aprehensión en detención. Entonces uno se va al juzgado de garantías y dice, mire, yo me voy a oponer, denme tiempo antes de resolver para que yo presente un escrito dando los fundamentos de por qué me opongo. Esto antes se podía hacer o a mano alzada o hacer un escrito rápido y presentarlo en papel, ahora se tiene que hacer por presentación electrónica. Entonces también está bueno ir primero personalmente al juez de garantías, decir que uno se va a oponer, irse al estudio y hacer el escrito oponiéndose a la conversión de la aprehensión en detención. ¿Qué es el primer paso a construir, en hipótesis de un resultado negativo, la excarcelación, ¿verdad? Acá también es muy importante la intervención de la familia, porque uno va a necesitar de tener argumentos para decirle ya al juez de garantías, si no es juez de garantías, acá no existe riesgo procesal. Entonces, si nosotros podemos conseguir de la familia, en este caso, ya por ejemplo, que algún familiar cercano se comprometa a ser tutor, que nos alcancen los papeles que acreditan una relación laboral estable, que nos alcancen un contrato de locación o un título de propiedad de una casa que acredite un domicilio, son todos elementos que nosotros ya vamos a ir incorporando pensando que si nos sale mal, digamos, si no nos hacen lugar y convierten la aprehensión en detención, los vamos a reutilizar y vamos a construir un pedido de excarcelación mucho más fuerte. Finalmente, en este punto, en este paso previo, o sea, en este momento, puede ser que el fiscal disponga la incomunicación de nuestro cliente. En este caso es importante saber que eso de ninguna manera va a afectar la comunicación del imputado con su abogado defensor. O sea, por más que esté incomunicado, la comunicación entre imputado y abogado defensor no se puede cortar. Eso también es importante que uno lo sepa y lo defienda. Bueno, ya con esto yo pasaría a hablar de exhibición y excarcelación. No sé si Mariana, vos vas a hablar de algo antes, si no, decime cómo... No, quiero Perfecto. decir una cosa breve, así entran todos los compañeros que quedan, que por ahí no lo terminé de decir. La oportunidad para presentarse como particulares damnificados es creo que lo más trascendental del caso, porque ya es hasta el 336 del artículo, es decir, hasta la posibilidad que tiene el defensor de oponerse a la requisitoria de elevación a juicio. Ya si después me quiero presentar, ya perdí cualquier posibilidad de acusar, por ejemplo, en un debate, si el fiscal desiste de la acusación o pide el sobreseimiento, yo no voy a tener manera de llevar a esta persona a juicio. Así que es muy importante que consideren que la oportunidad para presentarse es hasta la requisitoria de elevación a juicio del fiscal, ¿sí? Y bueno, justamente va a ser este rol el que le permita al abogado
impugnar las resoluciones que se dicten, ofrecer prueba, que creo que acá es donde va a estar nuestra actividad principal, tener un rol activo, ofrecer prueba para probar justamente la acusación, que puede o no ser similar a la del fiscal, pero por ahí no coincidimos en la calificación legal y queremos pedir una calificación más agravada, o queremos pedir medidas de coerción hacia el imputado porque podemos demostrar peligrosidad procesal. Suele suceder, por ejemplo, en los casos de violencia contra las mujeres, donde hay todos unos antecedentes que no se conocen y que por ahí la víctima, o en este caso a través de su particular damnificado, puede acreditar estos riesgos procesales de mantener a esta persona en libertad. Podemos pedir en todo caso también que se tomen medidas para proteger la integridad física de las víctimas. Digamos, es fundamental el rol de particular damnificado. Intervenir en las testimoniales que ofrezca la defensa, por ejemplo, de otra manera la víctima sola, sin abogado, no va a poder hacerlo. Así que creo que lo fundamental de esto es la oportunidad para constituirse como particulares damnificados, conocer las facultades, que son muchas más que las que puede tener la víctima sin representación, y saber que en el caso de que el fiscal pide el sobreseimiento, si no nos constituimos como particulares damnificados, no podemos continuar con la acusación de manera particular. Los dejo a los compañeros. Bueno, y yo ya termino con estas dos cositas. Entonces, cliente aprendido, y nos convirtieron la aprehensión en detención. Nosotros pedimos la escarcelación tiene un plazo de 5 días para resolverla. En caso de que se encuentren en prisión preventiva son 24 horas. Pero acá nosotros vamos a tener 5 días. Lo que está bueno hacer en este caso es, se pide en la audiencia del 308, o sea, se deja constancia de la solicitud de la escarcelación, y después, por las dudas, irse al juzgado de garantías y pedir una vista, que nos concedan una vista para ampliar los fundamentos de la solicitud de escarcelación. ¿Mm? Bueno, me parece que lo más útil cuando hablamos de escarcelación es tener presente en la cabeza que estamos trabajando desde el paradigma de la excepcionalidad. Es decir, la regla general es la libertad. Esto lo tenemos que tener en claro nosotros y lo tenemos que trasladar al tercero para que lo tengan claro, ya sea la fiscalía o sea el juzgado de garantía. La regla general es la libertad. No solo está en la regulación procesal, concretamente en el artículo 144, sino que además viene de pactos internacionales y de la Constitución Nacional. Están si cualquiera que se ponga en internet en Juba y ponga escarcelación fallos, le van a saltar un montón de fallos y todas las citas son más o menos la misma. El artículo 14 de la Constitución Nacional, el 75 inciso 22 que incorpora los pactos internacionales, ahí el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También hay fallos que se identifican mucho con esta cuestión, por ejemplo el fallo Napoli de la Corte Suprema de Justicia, también el habeas corpus de Berbisky en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 21 de la Constitución de nuestra provincia. Es decir, lo que a mí me parece que está bueno, porque además hace de brújula para el planteo, es decir, estamos discutiendo en términos de excepcionalidad. Como si fuese un embudo. La regla es la libertad. Después se va achicando, hay que cumplir un montón de requisitos para restringir esa libertad. Este tiene que ser el paradigma de trabajo para tratar la escarcelación y la exhibición de prisión. Cliente detenido, entonces, escarcelación, la procedencia de la escarcelación, los requisitos objetivos están en el artículo 169, es decir, los delitos que el delito que no supere los 8 años, o que superando los 8 años exista la posibilidad de pena de ejecución condicional, y después hay un montón más de requisitos objetivos, pero más o menos esa es la referencia que se toma. Ahora bien, ¿cuál es la lógica detrás de la escarcelación? Porque si bien el artículo 169 impone estos requisitos de carácter subjetivo, luego el artículo 171, en el artículo 171 que dice, digamos, lo define de manera negativa, dice, en ningún momento no se va a poder conceder la escarcelación si la lógica detrás de ese artículo es el riesgo procesal. Es decir, si no hay riesgo procesal, si nosotros neutralizamos el riesgo procesal,
entonces no hay justificación para que el cliente permanezca detenido. ¿Y cuáles son las pautas o cuáles son los indicios, digamos, cuáles son los criterios para determinar si estamos o no frente a una causa donde existe riesgo procesal? Hay algunas cuestiones que las trae el propio artículo, las características del hecho, las condiciones personales del imputado, la reincidencia por delitos dolosos, las excarcelaciones anteriores, pero todos estos elementos se pueden interpretar, es decir, todos estos criterios se pueden interpretar o para un lado o para el otro. Porque, por ejemplo, excarcelaciones anteriores. La fiscalía puede decir, no, pero este señor ya tiene excarcelaciones anteriores. ¿Y cómo se comportó en las excarcelaciones anteriores? Perfecto, estuvo siempre a derecho. Entonces transformo lo que sería un criterio o un indicio negativo en un indicio positivo. En el fondo la lógica es, si no hay peligro de fuga o peligro de entorpecimiento en la investigación, no hay una razón que justifique la restricción de libertad del imputado. Y el código también nos da parámetros para saber cuándo estamos frente a situaciones de riesgo de fuga o de entorpecimiento en la investigación. Y esto está contemplado en el artículo 148 del Código Procesal. ¿Cómo neutralizamos el riesgo de fuga? ¿O qué elementos podemos conseguir para decirle al juez de garantías, acá no hay riesgo de fuga? Arraigo. ¿Cómo compruebo el arraigo? Y bueno, tengo que acreditar que él tiene una familia, al asiento de su familia o al asiento de su residencia habitual, es en tal lado, que tiene un trabajo estable, que es una persona que, digamos, que tiene, puedo demostrar de qué vive, cuáles son sus ingresos económicos. También otro de los criterios que aporta el artículo 148 es la pena que se espera como resultado del proceso. Y acá hay un fallo muy interesante de la Cámara Nacional, un fallo plenario que se llama Díaz Besone, que nos sirve para utilizar esto. Es decir, no se puede utilizar la pena expectativa como un requisito que impide la excarcelación. Yo tengo que contemplar la situación concreta e irme a las características concretas de la causa. Y en función de las características concretas de la causa, advertir o inferir razonablemente un peligro de fuga. Pero el solo hecho de la pena en expectativa, ese solo dato no es suficiente. Entonces, ahí vamos jugando con eso. Luego también, dice el artículo 148, el daño resarcible y la actitud del imputado. En las causas de contenido patrimonial, está bueno trabajar esto también y ya ir ofreciendo o de alguna manera proponer o hacerlo, dar signos de una actitud proactiva del imputado para la resolución del conflicto o de reparación del daño desde la situación procesal. Ya ven cómo se van interrelacionando de vuelta, defensa de fondo, situación procesal. Y lo mismo también comportamiento del imputado, todo lo que hablábamos antes de declarar, de no declarar, de denunciar su domicilio real, de ponerse a disposición. Quizás son frases trilladas, pero al momento de justificar un pedido de excarcelación, el haberse puesto a disposición tanto del juzgado de garantías como de la fiscalía nos va a servir como elemento o como argumento para sostener que no existe un riesgo procesal, que de alguna manera justifique el encarcelamiento cautelar de nuestro asistido. Entonces, de alguna manera, la procedencia de la excarcelación tiene que ir por esa lógica. Incluso, por ejemplo, también podemos hacer uso de la excarcelación. Ahora no sucede esto, ¿no? Pero está la posibilidad de excarcelación sin antecedentes. Ahora no sucede porque la verificación de antecedentes es casi inmediata en el momento con consultas digitales. Pero también el código nos da la posibilidad de que nos den la excarcelación sin antecedentes. Y también podemos jugar mucho, y esto lo vamos a ver ahora cuando veamos excarcelación extraordinaria, con la posibilidad de obligaciones que se le imponga a nuestro asistido de manera de garantizar la sujeción a derecho. No solo las obligaciones generales del artículo 179, sino ofrecer voluntariamente obligaciones extras en el marco del artículo 180. Ahora después ya vamos a ver algunos ejemplos en concreto, pero eso también nos va a servir para neutralizar los riesgos procesales y acceder de manera más rápida a la excarcelación. La excarcelación, entonces dijimos, tienen un plazo de 5 días para resolverlo, 24 si está en prisión preventiva, y la apelación, llegado el caso que no nos la den, esto es importante, tiene un plazo de 48 horas. Y la Corte de la provincia tiene dicho que las resoluciones en materia de libertad son equiparables a sentencia definitiva. Esto es importante porque nos permite llegar hasta la última instancia discutiéndolo. Es decir, que podemos sortear los impedimentos objetivos de las instancias recursivas equiparando este tipo de sentencias a la sentencia definitiva. Bien, y la excarcelación extraordinaria, que refuerza la lógica del riesgo procesal, dice que incluso cuando
desde las pautas objetivas del 169, el delito que se impute supere los 8 años, cuando la objetiva valoración de las características de los hechos atribuidos, las condiciones personales del imputado o otras circunstancias que se consideren relevantes, y acá viene lo importante, se pudiera presumir que el mismo, que nuestro asistido, no procurará eludir o obstaculizar la investigación ni burlar la acción de la justicia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que en el fondo el centro de gravedad es el riesgo procesal. En la medida que nosotros encontremos maneras de justificar que no existe el riesgo procesal, le achicamos la cancha cada vez más a la Fiscalía para mantener preso a nuestro asistido. Por ejemplo, hay el supuesto de antecedentes. Muchas veces cuando nuestro asistido tiene condenas anteriores, se dice, bueno, esto es un indicio de riesgo procesal. Tenemos que buscar la manera de complementar o de alguna manera de balancear ese riesgo con otras cuestiones. Trabajo estable, tutora, que se vaya a vivir a lo de la madre, a lo del padre, de alguna manera, complementar ese indicio de riesgo que implica una condena anterior con otras cuestiones que permitan, que garanticen de alguna manera la sujeción a derecho. Acá también juega mucho el tema de las cauciones. Por lo general, excarcelan bajo caución juratoria, que es decir que se hace un acta en donde el imputado da promesa de sujetarse a derecho cada vez que lo llamen. Luego está la caución real, en donde se aporta un bien, y la caución personal, en donde sale un fiador dando fe de que ellos van a garantizar, de que él va a garantizar la sujeción a proceso del imputado. En el caso de que el imputado tenga antecedentes, una de las maneras, y hay muchos fallos respecto de esto, una de las maneras que nosotros podemos acceder a la excarcelación es decirle, señor juez, mire, impongo una caución real, tome este auto, tome esta vivienda, en función del indicio de riesgo que implica la condena anterior, lo compenso con una caución más estricta. Y de esa manera puedo acceder al beneficio. Otro supuesto especial, ahora, por ejemplo, los supuestos de violencia de género, en donde se genera un conflicto en el mismo domicilio, y donde el imputado, si vuelve al domicilio donde se generó el conflicto con su víctima. Bueno, ahí es muy importante aportar un domicilio alternativo, de un amigo, de un primo, de un padre, sacarlo del problema, garantizarle no solo la sujeción al proceso, sino además la integridad de la víctima. Esto es muy importante en los temas de violencia de género, porque los juzgados lo que están viendo ahora no solo es el riesgo procesal, sino también la integridad de la víctima, que de alguna manera entra en lo que es el riesgo procesal. Y acá hay otro elemento que también suele ser muy problemático y que hay que tener en cuenta, que es el elemento económico, porque muchas veces los problemas de violencia de género se detiene y se mantiene privado de su libertad cautelarmente al agresor, pero eso significa que no trabaje y eso significa que la víctima no pueda subsistir. Entonces hay que encontrar la manera de garantizar esa manutención de forma separada. Esto se hace o con restricciones de acercamiento, con un domicilio alternativo, con también ofrecer la posibilidad de un tratamiento psicológico por parte del agresor. Eso también está muy bueno y hay que tenerlo en cuenta. Son todas cuestiones que nos permiten a nosotros, o de alguna manera le estamos dando margen al juzgado de garantías para que respete la regla general y se mantenga la libertad de nuestro asistido. Y finalmente, también otra posibilidad que tenemos, y se da mucho también en los casos de violencia de género, es decir, bueno, me rechazaron la excarcelación, no apelo, la rechazaron, espero un poquito, y trato de ver qué circunstancias objetivas cambiaron. Por ejemplo, en el tema de violencia de género, si puedo conseguir un domicilio, en vez de apelar esa excarcelación, espero, y una vez que consigo un domicilio distinto, una vez que consigo una profesional que lo va a tratar, o una vez que consigo los papeles del trabajo estable, presento nuevamente la solicitud de excarcelación, reedito el planteo, y mi fundamento es el cambio en las circunstancias que originalmente se tuvieron en cuenta para mantener a mi cliente privado de su libertad de forma cautelar, ¿no? Esta es otra visión de acuerdo al caso con que uno esté trabajando. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta hoy en día es el COVID, por supuesto, también es un elemento o es un argumento más para ingresar en los planteos excarcelatorios. También hay una resolución de la Corte de la Provincia de Buenos Aires del año 2019 que recomienda a los jueces el uso razonable de los encarcelamientos y promueve
la utilización de mecanismos alternativos al encarcelamiento preventivo. Esto también está bueno usarlo y ponerlo en los planteos escarcelatorios. Y finalmente, ¿cuándo se puede revocar? Me quedó la exhibición de prisión, que se da, la exhibición de prisión, a diferencia de la excarcelación, la puede pedir, no hace falta que la persona, bueno, evidentemente, la persona no está detenida, está en libertad. Cualquier persona que se considere imputado en el marco de una causa penal determinada, puede pedir, en el estado que se encuentre, es decir, no hace falta que esté avanzada la investigación, ni mucho menos, puede pedir su exhibición. ¿Esto qué le garantiza? Le garantiza que mientras él cumpla las condiciones que se le imponen, durante toda la tramitación del proceso se va a respetar su libertad, es decir, no va a correr riesgo procesal de ir detenido durante la sustanciación del proceso. En principio, procede cuando procede la excarcelación extraordinaria. Pero de vuelta, si nosotros hacemos hincapié en el riesgo procesal, en trabajar con la excepcionalidad, con la regla de la libertad, bueno, podemos llegar a, quizás si tenemos un fallo adverso en primera instancia, en segunda o en tercera instancia, recuerden que las resoluciones que tienen que ver con la libertad son equiparables a sentencia definitiva, podemos lograr la exhibición de prisión, aun cuando quizás la excarcelación ordinaria no procede, pero sí procede por excarcelación extraordinaria. Es un incidente, una vez que nosotros hacemos la presentación de exhibición de prisión, es un incidente que tramita por separado de la causa y el plazo de resolución es de 3 días. Lo tienen que resolver en 3 días. Y la apelación, el plazo para apelar, son 48 horas también, en los dos, en la excarcelación también. Eso hay que estar muy atento a eso. Y finalmente, las distintas situaciones en las que es posible revocar la exhibición o la excarcelación están... Adi, te interrumpo. Sí. Te preguntan ahí en el chat, entonces, si la exhibición procede en cualquier estado previo al debate. Sí. La exhibición de prisión procede en cualquier estado en el que esté la causa. Lo único que tenemos que tener es una causa penal determinada y que yo me considere investigado en la causa penal. Ahí, con esos dos requisitos objetivos, ya procede la exhibición de, digamos, ya puedo presentarla la exhibición de prisión, ¿no? Tengo que tener una causa penal determinada en la que yo me considere imputado, en la que yo me considere investigado. Bien, entonces decía que la revocación de la exhibición o la excarcelación que beneficia a nuestro asistido se va a revocar siempre por la misma lógica, siempre cuando se advierta riesgo procesal, ¿no? Cuando el excarcelado viole alguna de las condiciones que se le imponen. Por eso también es importante, y nuevamente vamos a la relación con el cliente, transmitir información y ser claro, porque muchas veces el cliente cuando recupera su libertad piensa, terminé, ya está, me saqué el problema de encima. No, genio, tenés una causa penal en contra en la que hay que trabajar, en la que tenés que seguir portándote bien, porque si no vas a tener un problema mucho mayor. Otra vez, información completa, precisa y clara para que del otro lado después no haya sorpresas. Por ejemplo, cuando incumple una restricción de acercamiento. Bueno, si la incumpliste vas a volver a estar detenido, ¿no? Este tipo de cosas son importantes transmitirlas. Después, el segundo tipo, cuando resulte evidente que el imputado quiere obstruir el proceso estando en libertad. Es decir, si va y habla con algún testigo, si va y se presenta en la comisaría a hacer esto, a decir lo otro, bueno, son todos indicios que se pueden llegar a usar en contra. Entonces eso también uno tiene que transmitirle y decirle, mirá, vos tenés una causa penal, en este momento tenés que caminar derechito, portarte bien y mantener distancia de los testigos, de la víctima, de manera de no generarle la posibilidad a la fiscalía o al juzgado de garantías de que revoquen el beneficio que nos concedieron. Bueno, y finalmente otra causal tiene que ver cuando el fiador se ausenta o se va. Ahí lo que sucede es que hay que cambiar de fiador o de alguna manera se intima a que se ponga un nuevo fiador y se resuelve la situación. Y finalmente cuando sucede una condena y el juez o los jueces que deciden condenarlo, deciden que además hay que detenerlo y esa decisión tiene que estar fundada en los términos del artículo 371. Pero estos son los supuestos en los que se podría llegar a revocar la exhibición, la excarcelación. Sí, ahí Florencia dice, buenas tardes, la exhibición la tengo que pedir frente a cualquier delito. En principio, eso es una buena pregunta, ¿por qué? Porque también la exhibición de prisión
tiene un poco de estrategia de fondo, ¿no? Porque uno puede controlar los riesgos procesales sin recurrir, en el caso de delitos que quizás no tienen una pena en expectativa elevada, o cuando el riesgo procesal, el riesgo de detención no es alto, uno puede controlar ese riesgo presentándolo a derecho, denunciando el domicilio real, poniéndose a disposición, sin tener que recurrir a la exhibición de prisión, que ya del otro lado, por más que no tendría que ser así, pero ya del otro lado, cuando reciben una exhibición de prisión, dicen, este se está cubriendo, este o este se está cubriendo. Bueno, eso también hay que pensarlo, ¿no? Es decir, bueno, si yo puedo de alguna manera manejar o maniobrar el riesgo procesal sin tener que llegar a la exhibición, capaz que no la planteo. Otra cosa también en la práctica, Florencia, lo cierto es que muchas veces sirve, entre comillas, justifica el pago de honorarios, por ejemplo, ¿no? Viene una persona notificado de 60 con una causa y dice, bueno, mirá, lo que podés hacer para garantizar tranquilidad de que no vas a estar detenido durante todo el proceso es una exhibición de prisión. Y diciéndole, mire, la verdad que el riesgo de detención no es alto, pero tenés una cosa penal en contra. Si vos querés transitarla con paz mental, exhibición de prisión. Y de esa manera uno puede cobrar honorarios por esa sola intervención, y después si la causa continúa y se profundiza, ahí sí de alguna manera presupuestar la defensa de fondo. Ahí, ¿qué dice? Leandro. Sobre la preventiva igual. Quizás ahora te lo responda Hugo eso. Sí. A Sandra, perdón. Dale, Sandra dice, estando en preventiva, habiendo pasado el riesgo procesal, podría pedir entonces también... La exhibición ya no, sí la excarcelación, pero eso lo va a hablar ahora Huguito, pero la exhibición de prisión no, porque la exhibición implica primero que no hayas, digamos, que no estés detenido. También otro supuesto en la que se da la exhibición es cuando el cliente está prófugo, y ahí es muy importante también la relación informal con la fiscalía. El cliente tiene una orden de detención, bueno, ahí ya también podría ser la excarcelación, pero también funciona la exhibición, y entonces negociar con la fiscalía, presentarlo y ponerlo a derecho, garantizando la libertad, con condiciones, pero garantizando la libertad. Leandro, ¿es requisito obligatorio fijar radio juzgado para eximir prisión preventiva, etc.? Y la realidad es que el domicilio, la constatación del domicilio real implica, sí, obviamente, un indicio concreto de arraigo, porque si uno no tiene domicilio y la fiscalía, si te tiene que notificar, si te tiene que decir, venga que necesito tal o cual diligencia y no tengo dónde constatarte, obviamente que, ¿cómo me garantizo que vas a estar a derecho si no tengo un domicilio constatado de que vos efectivamente vas a estar ahí cuando yo te llame? Entonces, sí, si vos me preguntás, me parece el requisito fundamental, el domicilio. No sé si en el radio del juzgado, de última podés constituir domicilio en el estudio jurídico, pero si, por ejemplo, vive en el campo o vive en una ciudad cercana, uno denuncia su domicilio real, en todo caso, y teléfono, y pone a disposición los medios de contacto, y constituye domicilio dentro del área del juzgado en el estudio jurídico de su abogado defensor. Y ahí no le dejás ninguna posibilidad a la fiscalía o al juzgado que te digan, pero no, mirá, dentro del radio del juzgado está el estudio jurídico de defensor que ya constituí domicilio. Y acá tenés mi domicilio real y mi teléfono en tal ciudad por si me querés contactar. Que incluso también pasa con los viajes. Uno puede viajar e irse afuera estando investigado en una causa penal. Si no tiene ninguna restricción de salir, no hay ningún problema. Para reducir el riesgo procesal, denuncia dónde va a estar, denuncia el domicilio real de dónde va a estar y aporta los elementos de contacto en caso que se necesite contactarlo. O sea que eso también se puede ver. Ok, bueno, ya, con eso ya... Sí, una cosa más, Javi, que también es importante de la exhibición de prisión para tener en cuenta desde lo estratégico, la resolución que determina la exhibición de prisión fija muchas veces la calificación del delito, porque por ahí solamente en principio se cuenta con la denuncia y no está bien determinada la calificación legal. Entonces, si estás como defensor, estratégicamente quizás te conviene producir prueba para, de alguna manera, plantarte mejor frente al pedido de exhibición. Tal cual. Para tener en cuenta, porque a veces ya que terminamos. ¿Sí? No, tenés razón. Y otra cosa que me olvidé de decir también, en la excarcelación extraordinaria, la resolución del juzgado de garantías que la concede no se efectiviza de manera inmediata. Tiene que quedar firme la resolución. Y esto es muy importante también, porque muchas veces el asistido está en Batán, le sale la resolución de la excarcelación extraordinaria, mandan el oficio a Batán, le notifican la libertad, pero queda detenido. Y entonces el asistido dice, pero ¿cómo? ¿Me dieron la libertad y sigo detenido? Bueno, tiene que quedar firme. Entonces ahí de vuelta,
relación informal con la fiscalía, levantar el teléfono, ir, no vas a apelar, si no vas a apelar, me consentís, por favor, así no pasa una noche más o 2 noches más en el penal y puede salir. Entonces, otra vez, manejar la relación informal con la formal de manera de tratar de que la defensa sea lo más eficaz posible, pero sobre todo, si es una excarcelación extraordinaria, avisarle a la familia de ellos que se va a hacer efectiva una vez que quede firme. Una cosita, perdón, que me gustaría agregar en torno a la excarcelación, que es importante también, es en el supuesto en donde hay varios imputados, ¿sí? Justamente el artículo 173 dice si con al menos una petición de excarcelación, el juez tiene la obligación de resolver respecto a todos, ¿sí? Entonces, si tal vez uno, lo que decía Javi, tal vez quiere tener, no necesita presentarla ese mismo día, sino que tal vez quiere tomarse un tiempo para conseguir recibos de sueldo, para conseguir un contrato de locación y demás, para no tener ese antecedente de un juez ya rechazada porque fue pedida en forma pelada, por así decirlo, es importante que sepan que tienen que, respecto a su defendido, pedir expresamente que el juez no se expida sobre él, ¿sí? Y de esa manera tal vez evitar de que, si bien uno la va a poder plantear, volver a plantear después, evitar que el juez se expida sobre tu defendido y recién que resuelva la situación particular del tuyo cuando uno pueda aportar todos los elementos en los que se justifique esa excarcelación, ya sea justificando el arraigo, justificando una relación laboral y demás, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta cuando son varios imputados, que muchas veces tal vez sobre todo la defensa oficial, no digo que esté mal, pero pide automáticamente la excarcelación y tal vez uno pretendía trabajarla un poquito más, sí tengan en cuenta que el juzgado la va a resolver respecto a todos si vos no pediste lo contrario, ¿sí? Sí. Eso para que también lo tengan presente y no generar tal vez una resolución judicial que tal vez el juez en ese momento convierte o te dispone el rechazo de la excarcelación y tal vez si vos le hubieses aportado todos los demás elementos que tenías pensado, te la concedía. Entonces, muchas veces los juzgados para no ir atrás sobre su propia decisión, te la vuelven a rechazar cuando tal vez no están muy convencidos de que sea lo que corresponde, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, Simón. Por eso también está bueno ir hablando con la familia de manera de ir buscando este tipo de elementos, como decía Simón recién, recibo de sueldo, domicilio y demás, tutor, ya cuando tomamos primer contacto con ellos, de manera de poder incorporarlo incluso en la oposición de la aprehensión en detención. Ahí hay porque eso, como decía Simón, después nos permite tener una excarcelación que no está pelada, ¿no? Una petición de excarcelación mucho más fuerte. Ahí Jonathan pregunta la diferencia entre excarcelación ordinaria y extraordinaria, teniendo en cuenta que muchos de los supuestos que presenta el articulado son casos de cese de coerción. En realidad la diferencia entre excarcelación ordinaria y extraordinaria es que en la excarcelación extraordinaria lo que sucede es que se exceden los parámetros señalados por los incisos 1 y 2, por ejemplo, del artículo 169. Cuando el concurso, por ejemplo, en un concurso de delitos, la pena aplicable, conforme el artículo 55, supera los 8 años. Ahí el artículo 169, de alguna manera, es un obstáculo para la procedencia de la excarcelación ordinaria, entonces tengo que ir por la excarcelación extraordinaria, que en el fondo tiene la misma lógica, que es la neutralización del riesgo procesal. Es decir, cuando no hay riesgo procesal, prima la libertad. Pero incluso la excarcelación extraordinaria se puede dictar de oficio también. Y hay algunos juzgados de garantías de acá, del Departamento Judicial de Mar del Plata, que así lo hacen. Cuando ellos advierten que la escala penal no da o excede los incisos 1 y 2 del artículo 169, pero de las circunstancias concretas de la causa dicen, bueno, de alguna manera el riesgo procesal acá se puede neutralizar con otro tipo de medidas menos gravosas, conceden la excarcelación extraordinaria de oficio, aunque el abogado defensor no la haya pedido, y haya pedido la excarcelación ordinaria. Eso también está bueno tenerlo presente. Bueno, Y perdón, chicos, esto tiene su fundamento en que no existen delitos inescarcelables. O sea, más allá de que la pena en expectativa genere
la situación de un riesgo procesal, es como decía Javi, toda privación preventiva de la libertad persigue un fin procesal, ¿sí? Entonces, en un homicidio, ¿me pueden excarcelar? Y sí, por supuesto. En la medida que no haya riesgos procesales concretos, más allá de la elevada pena en expectativa, se puede disponer una excarcelación, ¿sí? Así que no sé, Dara, aquí vas. No, los iba a interrumpir para más que nada decirle a los participantes que por el tiempo, los temas que no lleguemos a tratar hoy, antes de pasar a Hugo, donde vamos a ver medidas de coerción, morigeraciones durante la prisión preventiva, los vamos a tratar en la segunda jornada. Y si de todo lo que se vino hablando hasta ahora, después cuando uno procesa lo que escuchó hoy, surgen preguntas, vamos a estar abiertos para tratar preguntas la jornada que viene de los temas de hoy también. Por ahí, no sé, le surge que tiene una causa con una situación similar, de algo que como que no se terminó de evacuar hoy o esas cosas, para el próximo martes las podemos charlar tranquilos. ¿Les parece? Y si ustedes ya están, Hugo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, un gusto participar en este taller organizado por el Foro Penal de la Unidad de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En principio, bueno, no voy a tener mucho tiempo. Antes de comenzar con mi exposición, nobleza obliga, quiero agradecer a Federico Martínez Bordaesco y a Federico Walker por la invitación a participar del presente taller. Además, quiero aprovechar de paso para felicitarlos por esta iniciativa y por estar constantemente realizando estas capacitaciones para los graduados, que nos ayudan a mantenernos no solo actualizados en nuestra profesión, sino también a salvar esa suerte de asignatura pendiente que no se da en la facultad y que es el ejercicio práctico de la profesión. Celebro entonces por darnos este espacio. Ahora sí, pasando a la temática de mi exposición, la misma va a continuar con la modalidad que muy bien expusieron Javi y Mariana recién, tratando de ser un ida y vuelta con ustedes, usando un lenguaje coloquial y no tan técnico para que de esa manera sea más entendible y ameno para todos. La intención es que aprendamos entre todos cómo se desarrolla el proceso penal desde adentro, dejando de lado la parte dogmática. Por otra parte, al margen de este taller que vamos a brindar, como bien dijo Dara recién, en 2 jornadas, de más está decirles que cualquier tipo de consulta o, por ejemplo, modelo de escrito que necesiten, no duden en plantearlo al foro, que con mucho gusto vamos a tratar de darles una respuesta entre todos. Bueno, pasando entonces a mi exposición, voy a hacer una introducción nada más porque ya estamos sobre la hora. A los efectos de tomarla bien práctica, decidí tomar 2 expedientes que estoy llevando actualmente en mi estudio, los cuales tramitan, uno por el procedimiento de flagrancia y el otro por el proceso ordinario común. Antes de comenzar con las distintas facetas de cada uno de los procedimientos, tal como dije hace un instante, sin entrar en la parte teórica, voy a dar un paneo general para contextualizar lo que es el proceso de flagrancia. Es así que el pragma fáctico de la flagrancia comprende aquellos episodios en que el autor es sorprendido en el momento de cometer el hecho, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por agentes de la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos en su poder relacionados al hecho, o presenta rastros que hagan presuponer que acaba de participar en un hecho delictivo. Es decir que el supuesto de flagrancia propiamente dicho es aquel que ocurre cuando se está cometiendo el hecho a partir del acto constitutivo de comienzo de ejecución y durante el desarrollo del delito. Quien ha sido sorprendido in fraganti, vulgarmente como se dice con las manos en la masa, se encuentra atrapado por las previsiones de este instituto, que en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires está regulado puntualmente a partir del artículo 284 bis hasta el 284 sexis. Tengan en cuenta que en estos casos la pena en expectativa del delito o los delitos enrostrados, en el caso de concurso de delitos, la misma no puede superar los 15 años de prisión. Hecha esta breve introducción sobre cuándo un delito transita o no por los carriles de la flagrancia, voy a continuar con el hilo de proceso donde lo dejaron mis colegas precedentes.
Es así que, entonces, bueno, voy a volver sobre algunas cuestiones que ya hablaron. Luego del 308 y del pedido de excarcelación, nos hagan o no lugar al mismo, comienza a correr el periodo de instrucción de la IPP, el cual, según el artículo 282 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, es de 4 meses, prorrogable generalmente en causas complejas por idéntico periodo y en casos excepcionales por 2 meses más. Mientras que en el proceso de flagrancia, dicho periodo se reduce a 20 días, prorrogable por 20 días más, según el artículo 284 quater del Código de Forma. Ahora bien, en los casos a los cuales voy a hacer referencia y que tomé como guía de esta exposición, que entre paréntesis fueron casos complejos, con una pena en expectativa bastante alta, en ambas situaciones los familiares de los imputados llegaron a mi estudio con los mismos ya privados de su libertad. Entonces, para no volver sobre lo que expuso el doctor Arriola, voy a hacer hincapié en las medidas de coerción que se fueron dando en ambos procesos, dejando de lado la excarcelación y la exhibición de prisión, bueno, a la que ella hizo referencia. Voy a centrarme básicamente en la prisión preventiva y en las distintas incidencias que puedan surgir como atenuación de las medidas de coerción. Asimismo, voy a completar, obviamente que ya por el tiempo creo que va a ser una introducción, además la de hoy, voy a referirme sucintamente a la producción de la prueba durante el periodo de instrucción, la deformalización de la misma y los distintos matices que se pueden ir suscitando en cada prueba en particular. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos ahí ya, ¿no? Bueno, comenzando con la prisión preventiva, no quiero aburrirlos con artículos del código, pero indefectiblemente tengo que hacer referencia a los mismos para que nos ubiquemos dentro de lo que es la prisión preventiva y cómo atacarla. Es así que el artículo 157 del Código Procesal Penal establece que para que la detención se convierta en prisión preventiva, se deben dar conjuntamente 4 requisitos. Bueno, que se encuentre justificada la existencia del delito, que se haya recibido la declaración del imputado o este se hubiera negado a prestarla, que aparezcan elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que el imputado sea probablemente autor o partícipe penalmente responsable del hecho, y que concurran los presupuestos establecidos en el artículo 171 para denegar la excarcelación. Es decir, a lo que hizo alusión Javi. Es decir, que se dé lo que se conoce como riesgo o peligrosidad procesal, lo que se evalúa en base a los parámetros de que pueda llegar a entorpecer la investigación y o que pueda tratar de eludir la acción de la justicia, es decir, que pueda llegar a fugarse. Bueno, en cuanto al plazo para el dictado de la prisión preventiva en el proceso ordinario es de 15 días, a partir del momento de la detención, prorrogable por otros 15 días más. En cambio, en el proceso de flagrancia, se pide, una vez finalizado el periodo al que hice alusión, de 20 días, o su prórroga de 20 días más. Bueno, acá recuerden que el auto que dictó la prisión preventiva puede ser recurrido a través del recurso de apelación. En el proceso común, según lo prevé el 441, creo, ¿sí? El recurso deberá interponerse dentro del plazo de 5 días de notificado o conocido el auto declarado apelable por el artículo 439, primera parte. Recuerden también que a diferencia de un proceso civil, esto es importante que lo tengan en cuenta, en el proceso penal los plazos procesales son continuos y en ellos se cuentan los días feriados. Si el plazo venciere en uno de ellos, se considerará prorrogado de pleno derecho al día hábil siguiente. La única excepción a la forma de contar los plazos procesales se da cuando interponemos un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, ya sea de inconstitucionalidad, nulidad o inaplicabilidad de la ley. En estos casos, según lo prevé el 483, los plazos se cuentan por días hábiles. Además, tengan en cuenta que según el artículo 139, durante los periodos de feria judicial, este cómputo de plazos se suspende en 3 situaciones: para realizar la oposición de elevación a juicio, en los términos del artículo 336, a la cual va a hacer referencia mi colega, doctor Simón,
la impugnación del auto de elevación a juicio y la impugnación de la sentencia definitiva. El plazo suspendido en estos casos va a continuar su curso a partir del primer día hábil subsiguiente a la finalización de la feria. También tengan en cuenta que ese plazo de vencimiento debemos agregarle lo que se conoce como plazo de gracia, es decir, las 4 primeras horas del día hábil siguiente. Si, por ejemplo, el plazo para recurrir venciera hoy martes, tendríamos hasta mañana a las 12 horas para interponerlo. Además está decir que los plazos son perentorios e improrrogables, así que traten de ser cautos en este aspecto, agendarlo y tenerlo bien en cuenta. En cambio, en el procedimiento en caso de flagrancia, recuerden que la impugnación al pedido de prisión preventiva lo tienen que realizar en la audiencia donde el representante del Ministerio Público Fiscal la solicita. Es decir, el fiscal la pide por escrito y la audiencia la debe de oralizar. Generalmente se da en la audiencia de finalización, donde el agente fiscal pide la elevación a juicio y al mismo tiempo, si el imputado se encontrara detenido, solicita la prisión preventiva. Bueno, continuando, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya estamos. Bueno. ¿Cómo oponerse al pedido de prisión preventiva en una audiencia de flagrancia? No sé, Dara, si querés que continúe, porque ya estamos con el tiempo. Yo diría, si hay alguna pregunta a la introducción. No, te decía que si querés nos extendemos un poquito, 10 minutitos más, podemos. Bueno, porque yo también con el tiempo estoy ahí. Perfecto, bárbaro. Como quieras. Sí, comienzo con lo que es el pedido de prisión preventiva en una audiencia de flagrancia y bueno, y después le damos un cierre, sí, claro. Y concluimos. Bueno. Entonces, antes de explicarle cómo se desarrolla esta audiencia, les recomiendo que vayan a presenciar algunas. Bueno, ahora no se están realizando por el tema sanitario, pero cuando comience nuevamente, fíjense en planta baja, en el pizarrón electrónico que está cuando ingresamos, y bien cruzamos el arco de seguridad, ahí figura el horario y temática de cada audiencia de flagrancia. Es muy importante eso, porque en la práctica, cosa que dije cuando empecé la exposición, es como que en la facultad tenemos esa materia pendiente, e ir a presenciar las audiencias nos ayuda muchísimo para el ejercicio posterior de la profesión. Bueno, en dicha audiencia debemos exponer someramente los agravios que nos ocasiona dicha resolución y fundarla en el mismo acto. Es decir, al margen de la circunstancia fáctica de cada caso en particular, generalmente suelo plantear distintos puntos ya preestablecidos con los cuales ataco la improcedencia del instituto en cuestión. Así, por ejemplo, planteo la improcedencia e inconstitucionalidad de la prisión preventiva durante la sustanciación del proceso penal. Para ello suelo citar, como lo acaba de mencionar también Javi, la regla general del artículo 144 del CPP, que comienza diciendo el imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso. Esa es la regla básica que tenemos que tener en cuenta. En base a eso, el principio de inocencia, el pedido lo efectuó a la luz de la Constitución Nacional, obviamente, de los tratados de derechos humanos, conforme al 75 inciso 2 de la Carta Magna, guardan igual jerarquía suprema. En ese sentido, siempre planteo que toda persona que se encuentre dentro de un proceso judicial debe ser tratada como inocente. La obligación de respetar este estatus jurídico surge del artículo 18 de la Constitución Nacional y de los diversos instrumentos internacionales, como bien citó Javi recién, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, es importante. Bueno, todos esos instrumentos internacionales requieren que toda persona sea considerada inocente hasta tanto no se obtenga el pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que destruya el estado jurídico de inocencia que el ordenamiento jurídico reconoce a todos los seres humanos. Siguiendo con esta línea, la prisión preventiva como excepción se debe plantear en esa audiencia
que estamos en flagrancia. Es decir, ¿cuál es la finalidad de la misma? La correcta averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. Entonces, no se puede recurrir a la detención preventiva para obtener alguna de las finalidades propias de la pena. Por ejemplo, impedir que el imputado cometa un nuevo delito. O sea, en este sentido siempre recomiendo citar, obviamente que la oralidad se tiene que limitar en un espacio temporal, ¿no? Pero siempre recomiendo citar algún fallo paradigmático, sin excedernos mucho en el mismo. Por ejemplo, bueno, Javier, el doctor Arriola lo citó recién, de la Corte Interamericana, de la Corte Suprema de Justicia, caso Erika Napoli, paradigmático, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Suárez Rosero, por ejemplo. Es decir, todos los precedentes que nos dicen que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, que no debe constituir la regla general, como bien dijo Simón recién también, y que a su vez está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad, indispensables, obviamente, en una sociedad democrática, ¿no? También tenemos que resaltar en esta audiencia, que es fundamental, el tema de la inexistencia de riesgo procesal por parte de nuestro asistido. Es decir, que tiene un domicilio fijo, trabajo, un núcleo familiar que le dé contención. Yo generalmente suelo usar como estrategia llevar a toda la familia, hay algunos jueces que no les gusta, pero bueno, a los estrados, a la presencia de la audiencia, y bueno, señalarles al juez de garantía en ese momento que el núcleo familiar está conformado por tales personas que se encuentran acá presentes, remarcarles en el caso de que no estén acostumbrados a estar, porque hay algunos clientes que sí están constantemente en conflicto con la ley penal, pero hay familias que, bueno, no tienen nada que ver, que les es ajeno a tribunales, que es un shock estar ahí, como bien decía Javier al principio, están traumatizados y, bueno, tienen al hijo, al hermano detenido, llevarlos, demostrarle al juez que son personas de bien, que no tienen antecedentes penales también, los familiares, todas esas circunstancias que le hagan ver al juez de garantía que él mismo no se va a fugar o no va a entorpecer la investigación, es decir, porque no tiene antecedentes, como dije, tiene un trabajo fijo, llevar documental en ese momento. Bueno, todas esas cositas que suman para crear la convicción en el juez de garantía y demostrarle que no existe un riesgo de fuga o peligrosidad procesal, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, voy a pasar, no sé si hay alguna pregunta, voy a pasar a la alternativa a la prisión preventiva, que también tenemos que tener en cuenta el artículo 159, que si nuestro cliente es un hombre o mujer mayor de 70 años o padece una enfermedad en estado terminal, disculpen que, o sea, la finalidad de este taller es la parte práctica, pero tenemos que tener el código presente siempre porque, bueno, de ahí va surgiendo lo que podemos plantear o no. En este caso, las alternativas, bueno, como les dije, si es un hombre, una mujer mayor de 70 años, o padece una enfermedad en estado terminal, o es una mujer que está embarazada, o tiene hijos menores de 5 años, en esos casos le tenemos que acreditar al juez de garantía que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio se puede razonablemente evitar por aplicación de otras medidas menos gravosas para el imputado, o de alguna técnica o sistema electrónico, ¿no? Por ejemplo, la justicia electrónica, que permita controlar que no se excedan esos límites impuestos a la libertad locomotiva. En esos supuestos, el juez de garantía impondrá esas alternativas en lugar de la prisión, sujeta obviamente a la circunstancia del caso, pudiendo establecer las condiciones que estime necesarias, ¿no? Bueno, después, otras alternativas. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya estamos. Ahí estamos, Hugo. ¿Querés que dejemos las otras Sí. alternativas a las medidas de morigeración Sí, mirá, en la preventiva para la próxima jornada? No, y aparte hice una suerte de introducción, pero me gustaría, claro, analizarlo más práctico, hablé muy rápido, y analizar audiencias claves,
a fondo. Por ejemplo, bueno, volver sobre la prisión preventiva, la oralidad en ese momento, y también una audiencia clave, por ejemplo, es la de 168 bis. Esa audiencia fundamental en el proceso, bueno, por el tema de la inmediatez, oralidad, el juez toma contacto de visu con el imputado, bueno, todas esas cosas que mejor la dejaríamos para la próxima, si les parece. Perfecto. Entonces, le podemos dar un cierre a la jornada de hoy y bueno, para la que viene nos queda las distintas incidencias, digamos, dentro de la preventiva. Continuamos claro, con la prisión preventiva, con las alternativas, bueno, volvemos sobre lo mismo. La audiencia 168 bis, pasamos, bueno, con el tema de las incidencias, pasamos al tema probatorio, qué conviene durante el proceso, las audiencias testimoniales, la desformalización de las mismas, todo eso si conviene, bueno, también está... Perfecto, y nos queda, Mariana, bueno, y... Podría hablar también sobre la víctima, los peritos, todas esas cosas claves. Bien, así y nos queda después la etapa de clausura de la instrucción, etapa intermedia, requerimiento de elevación a juicio, que eso va a estar a cargo de Simón. Y bueno, con esto de la etapa intermedia también y la elevación a juicio, las posibilidades de soluciones alternativas a la salida del conflicto, los acuerdos, suspensiones de juicio y demás cuestiones previa a la elevación. ¿Les parece? Excelente, excelente. Bien, ahí chicos que habían pedido los fallos en el chat en el después día de hoy. Sí, después lo juntamos y los pasamos al foro en Telegram, en el chat. Perfecto. Sí, sí, bueno. Al igual que como les comenté recién, lo ideal es también ir evacuando dudas. Esa es la finalidad de este foro, ayudarnos entre todos y todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo, diariamente, a lo largo del ejercicio de la profesión, la vamos planteando acá, para eso está, y bueno, tratar de ayudarnos entre todos, evacuarla y acompañar escritos, modelos también, que a veces son importantes. Ahí me preguntan, sí, la charla queda grabada y después la suben al canal de YouTube de la facultad, del posgrado, que es algo novedoso. Tenemos un canal de YouTube. Así que bueno, muchas gracias a todos. Sobre todo para Hugo, que es youtuber. Sí, Hugo, youtuber. Las nuevas tecnologías. Muchas gracias a todos por participar, por haber mantenido su atención. Gracias a Javi, a Mariana, a Hugo y a Simón. Bueno, gracias a Fede, que está ahí silenciado. Y a la unidad de graduados y a la facultad. Nada, una convocatoria re linda. Ahí la gente está agradeciendo, dice que excelente las exposiciones, muy bueno el taller, 1000 gracias, un lujo y demás. Estamos contentos porque terminó todo muy bien, muy lindo, y nos vemos el martes que viene a las 4 de la tarde por el mismo canal. Bárbaro, gracias chicos. Chao, gracias. Chao, chao.